Y dije, wow, o sea, la vida es mucho más que solo ganar dinero y gastar dinero. Es dar por otros. Y cuando das, recibes. Y si lo das por recibir, no recibes nada. Pero si lo das sin interés, recibes con creces. Porque la vida es ayudar a otros, pedir ayuda y dejarse ayudar. Es que tenemos niños con discapacidad, la mitad de los niños, y la mitad de los niños sin discapacidad. Pero ¿cómo? Y como decía ahorita Judith, o sea, mi primera reacción es, híjole, ¿no? Y voy a reproducir algunos comentarios que he escuchado, ¿no? Oye, ¿y no me contagiará? No, a ver, no, espera, es el desarrollo de cada uno, ¿sabes? Eso no se contagia, ¿sale? Es eso. O la otra es, oye, no lo vaya yo a romper, ¿no? Por supuesto que no se rompe. Ahí fue ese impacto el que yo te recibí cuando me dijeron, a ver, pues atiéndete a un chiquito que ni siquiera tenía discapacidad motora, era autista. Y cuando me dejan sola con el niño autista y yo, ahí fue como, ¿no sabes tratar niños con autismo? No tienes la experiencia, puedes tener el conocimiento que te dieron en la escuela, la licenciatura. La información. La información, pero ¿sabes qué? No tienes idea de lo que se está haciendo. ¿Qué es lo que pasa con la mamá, con el papá? Se aboca justamente, como dijo Judith, se olvida de sí mismo, de sí misma, y entonces se abocan a la niña y al niño. Pero entonces, ¿qué pasa con los hermanos? Con los hermanos, oye. No solo quedan en segundo término. A veces es, oye, te encargo a tu hermanito. Oye, te encargo a tu hermanita. ¿Sale? Y te encargo puede ser porque tengo que salir y te lo encargo, o puede ser porque te encargo que con él tengas cierto comportamiento. Estos papás están muy contenidos. O sea, estos papás están dando prioridad a sus niños y es como lo normal. Primero atiendo lo urgente, luego lo importante y luego lo que hay, si es que me da tiempo. Y en ese lo que hay y si es que me da tiempo están sus emociones. Los papás, sus emociones, el impacto de haber tenido un hijo con una característica diferente a las expectativas que tenían. Ese es un mega impacto que pueden pasar años y ni siquiera lo han tocado. Iba yo deprisa, tenía una junta en línea, ¿no? Y generalmente paso por los salones a saludar, pero ese día iba yo deprisa, iba tarde a una reunión, y entonces entré y dije, me voy a escabullir por esta escalera y ya después saludo. Iba yo a escabullir, ¿no? Cuando una de las niñas, una característica de las niñas, los niños con cierta discapacidad es que de repente necesitan moverse, ¿sale? Y entonces le dicen a su miss o a sus misses, pues sácame, ¿no? No es que vayan y le digan, pero de alguna forma le hacen saber, oye, quiero salir al patio, ¿no? Y entonces salen al patio y les dan unas vueltas y ya regresan más tranquilos. Pero entonces en ese momento iba yo entrando, iba una niña justamente en el patio con la asistente, y yo con toda mi prisa, ¿sabes? En mi frenesí del día a día. En la locura. En la loca de la casa, ¿no? En la loca de la casa, en la histeria, y de repente la veo y me dice, te amo. En ese momento se detiene el tiempo y el espacio. Y yo, ¿qué? Y me dice, te amo. Y yo lo ubico, y le digo, ¿y sabes quién soy? Y me vuelve a decir, te amo. Yo a ti te amo. Y se siguen caminando, me quedo estupefacto. Dije, y yo con mi prisa. Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a un capítulo más. Muy contentos, muy felices de estar compartiendo, que vamos a estar tocando un tema muy interesante con unos amigos y colegas que para empezar nos conocimos en el colegio de semiología, pero bien, ahora vamos a ahondar en un tema muy interesante que tiene que ver con las bases de nuestros niños en las escuelas, pero no solamente eso. Así que he preparado esta introducción para ustedes, para las personas que nos siguen, y nos dice que hoy nos adentramos a un espacio donde vamos a conocer de cerca el corazón y la visión de una escuela dedicada a la educación de niños especiales, aunque en realidad digo especiales con capacidades diferentes, que todos nuestros niños son especiales, pero me han hecho la aclaración que tiene un modelo híbrido. Un lugar donde cada pequeño se celebra como un gran triunfo,
y donde el acompañamiento hace florecer todo el potencial de sus alumnos. Para ello, contamos con la presencia de Judith y de Joaquín, que representan, que vienen, nos van a hablar de la Escuela La Gaviota, que nos compartirá cómo nació este proyecto, cuáles son los valores que rigen su día a día y de qué manera construyen un entorno lleno de oportunidades para cada familia. Aunque ya me han hablado de esto antes cuando hemos tenido reuniones anteriormente, y que por eso salió mi inquietud de hacerles esta invitación y muy feliz de que estén aquí. Así que exploraremos los desafíos en su comunidad educativa, el papel fundamental de sus docentes y terapeutas y el vínculo con las familias, sobre todo con las familias que hacen esta escuela un verdadero hogar de crecimiento. Así que Joaquín, Judith, Joaquín, bienvenidos. Qué placer estar compartiendo con ustedes este momento. Por favor, preséntense para que las personas que nos siguen y lo que próximamente nos estarán siguiendo los puedan conocer más. Así que, Judith. Hola, bueno, pues mi nombre es Judith Hermosillo. De formación soy psicóloga, pero pues también soy voluntaria, justamente. Le decimos con mucho cariño La Gaviota, ¿no? Como tal. O sea, tiene un nombre más largo, pero normalmente es La Gaviota, ¿no? Pues este centro para mí ha sido pues una fuente de muchas cosas, porque al principio, me voy a ser bien honesta, cuando me acerqué por primera vez a los niños con discapacidad, sentí así como el impacto de, uy, ¿y ahora qué hago? ¿No? Porque no eran ellos, era yo, que yo no sabía cómo acercarme a ellos, pero ya una vez que, bueno, pues me relajé y vi de qué se trataba, cada visita, cada contacto con los niños, con o sin discapacidad, siempre yo me llevo, yo creo que más de lo que yo les doy a ellos, ¿no? Esa es mi experiencia así en La Gaviota. Okay. Y bueno, pues ahí soy entre que sí tengo un proyecto, pero aparte soy voluntaria, ya tiene como 5 años que estoy llevando ahí el voluntariado. Perfecto. ¿Qué nos dices, Joaquín? Pues muchas gracias de entrada por este espacio, mi querido Isra. Y bueno, pues feliz de compartir este enorme, más que proyecto, es una realidad de hace 28 años. Tenemos ya 28 años operando, aunque, digamos, el centro nació desde los años 50 como un centro de ayuda a personas vulnerables por parte de una congregación religiosa. Realmente en los 90 es cuando lo toma doña Carmelina Ortiz Monasterio y Tere García, y entonces lo conforman como La Gaviota, como lo que hoy es, ¿no? Centro de Atención a la Discapacidad Infantil. Y entonces a partir de hace 28 años es que se da un modelo muy bonito a niños con discapacidad y niños sin discapacidad. Y en particular de bajos recursos, pero en general, ¿no? ¿Por qué digo en general? Porque pues cada niña, cada niño, por lo peculiar de nuestro modelo de operación, pues siempre el costo tiende a ser más alto, ¿no? Es lo que sucede en una escuela, digamos, tradicional que trata de optimizar sus costos, pues que tiene más niños, ¿no? Aulas con más niños y pues la menor cantidad, digamos, de mises atendiendo a esos niños. Entonces, generalmente los grupos son de 30 niños. Bueno, acá nuestros grupos son de 15 niños, ¿vale? A lo mucho. Y en cada grupo existe una MIS y su asistente. O sea, hay 2. ¿Por qué? Porque como un pilar de nuestro modelo es que la mitad de nuestros niños tiene discapacidad, alguna discapacidad, principalmente neuromotora, pero también tenemos de otras diferentes discapacidades, Asperger, Down, etc., ¿no? ¿Qué es neuromotora? Significa que, digamos, el cerebro tiene un desarrollo regular, un desarrollo normal, pero que lo que falla es la comunicación con el exterior, ya sea al percibir al exterior o al interactuar con el exterior. Entonces imagínate que en tu cabeza tienes un desarrollo regular, un desarrollo, digamos, normal, estándar, pero no captas igual y no puedes expresarte. Entonces, esta es una característica. Pero entonces, ¿qué sucede? Si esta limitación de contacto con el exterior nos limita, entonces también nos limita a nuestro desarrollo que podríamos tener, digamos, para ser funcional en este mundo de acuerdo a sus características. Entonces,
un pilar, regreso, después de haber dispersado, un pilar es que tenemos niños con discapacidad, la mitad de los niños, y la mitad de los niños sin discapacidad. Pero ¿cómo? Y como decía ahorita Judith, ¿no? O sea, mi primera reacción es, híjole, ¿no? Y voy a reproducir algunos comentarios que he escuchado, ¿eh? Oye, ¿y no me contagiará? No, a ver, no, espera, es el desarrollo de cada uno, ¿sabes? Eso no se contagia, ¿sale? Ese es uno. O la otra es, oye, no lo vaya yo a romper, ¿no? Por supuesto que no se rompe. O sea, sí hay que tener, digamos, unas precauciones y una interacción diferente a la que estamos acostumbrados con personas con un desarrollo similar al mío, ¿no? Sin embargo, conociendo ese cómo tratar, pues no se rompe. Lo que sí me da miedo, generalmente nos da miedo, es, ¿y no me rompe a mí? Claro. ¿Por qué me rompe? Porque el hecho de acercarme a una discapacidad es romper con esa visión del mundo ideal. Nosotros queremos un mundo ideal. Y cuando vemos algo que rompe con ese mundo ideal de nosotros, lo rechazo. No vaya a ser, ¿sale? Que no sea tan feliz como quiera yo ser feliz. Entonces, por eso es que hay cierto límite, por eso es que hay una distancia generalizada con justamente un entorno en el cual hay discapacidad. Ese es uno de nuestros pilares. Y el otro pilar, que es padrísimo, que es generalmente cuando se tienen niñas y niños con discapacidades, lo llevo a un colegio, si ese colegio me lo recibe, en este caso, por supuesto, nosotros recibimos no solamente de nuestra especialidad, sino de otras especialidades, y nos referimos, ¿no? Referimos a otras escuelas nos refieren, pero entonces los recibimos. Pero típicamente lo saco de la escuela y lo llevo a su terapia. Y entonces lo regreso a la escuela. Y entonces es una logística para las mamás y los papás complicada. Pero aquí nuestro segundo pilar es que en el mismo lugar reciben educación preescolar y terapia. Entonces están con su MIS, con su asistente, pero también cada 45 minutos la terapeuta de lenguaje, física, etcétera, de las diferentes terapias, van por cada niña o niño que lo requiere, lo llevan a su terapia individual y lo regresan. Entonces son dos pilares formidables, ¿no? para que haya ese desarrollo sobre esa parte que sí se puede desarrollar, ¿no? Algo que mencionan, y que bueno, que ya se están adentrando al tema, no importa. Aquí no manejamos las cosas a cartonada. Y aparte ustedes ya me conocen cómo me manejo, aunque aquí no lo crean, me he portado bien. Pero a lo que voy es que algo que mencionas nos asusta lo que desconocemos. Nos asusta lo que aparentemente es diferente, lo que no estamos acostumbrados a ver. Como hace poco estuvieron también unos de clown hospitalario que lo vemos mucho, ¿no? En la muerte, cuando abordamos los temas de la muerte. Pero ¿qué pasa cuando abordamos estos temas de nuestros niños, estos temas tabúes? Y por eso este interés de que las personas o lo que nos pueden escuchar tengan un contacto, aunque sea a través de estos medios, pero que tengan un contacto algo más cercano para saber, para no ocultar y darnos cuenta que no vivimos en un mundo ideal, pero lo que sí es ideal es hacer algo por lo que está delante de nosotros, ¿no? Es este principio de realidad que está delante de nosotros y cómo podemos contribuir a transformarlo. Y es lo que me lleva a esta pregunta. ¿Cuáles fueron sus motivaciones? ¿Cuáles han sido sus experiencias para formar parte de lo que es esta escuela pues especializada? Porque trabajan tanto con niños, vamos a llamarlo, con sus capacidades normales, por decir esto, porque ahora hay que tener cuidado con las palabras, pero bueno, y con niños con capacidades diferentes. ¿Qué es lo que los motivó? ¿Cuáles han sido sus experiencias dentro de esto? ¿Quién se anima? Yo, mira, primero que nada, desde que yo retomé estudios, porque, bueno, un pequeño paréntesis, yo terminé prepa, entré a la universidad, a la UNAM, pero estaba como entre que sí, que no, de lo que había elegido. Letras inglesas, yo tenía otra idea de lo que, no sé, estaba muy perdida, porque no era lo mío. Y entonces dije, no, me voy a dar un año sabático. Un año sabático que me duró como 20 años, aprox. Pero finalmente regresé, ¿no? Entonces, empecé a estudiar y pues descubrí muchas cosas, porque pues ahora sí que me metí a lo que es verdaderamente mi vocación. Y estaba
como en esta parte, ¿no? De querer explorar. Estaba ya terminando la carrera y lo que yo quería era práctica, ¿no? En psicología, pacientes. O sea, no nada más hacer un servicio social en donde te ponen a sacar copias y traer café. Y en esa búsqueda encontré Casa de la Sal, que ese es otro gran tema que si en algún día quieres que te comente, que es con personas con VIH. Anotado. Anotado. Está Entonces, anotado ya. ok, entonces ahí empecé y yo me empecé a sentir agradecida de la confianza, de poder ejercer lo que yo quería, agradecida con la vida y dije, yo quiero regresar parte de lo que a mí me ha dado la vida. Y entonces de ahí surge como mi interés por el voluntariado. Entonces primero fue voluntariado en Casa de la Sal y después cierro el ciclo con Casa de la Sal. Y yo decía como ¿y ahora dónde? ¿No? ¿Y ahora dónde? Y entonces a él yo ya lo conocía sabía que él desde hacía mucho tiempo había estado participando directamente o indirectamente en lo que es la gaviota. Y entonces me dijo, pues, ¿por qué no? Ven, te presento con las personas y a ver qué arman. Entonces ya desde que llegué a la institución, dije, de aquí soy. Y entonces quise empezar a armar, sobre todo, como un taller o pláticas para los papás. Pero en eso entra la pandemia y pues se cierran las escuelas, tú ya no puedes hacer nada y entonces siempre me quedé con esa cosquilla, ¿no? Con los papás. ¿Por qué? Porque ya, dado la experiencia que ya traía de Casa de la Sal, decía, estos papás están muy contenidos. O sea, estos papás están dando prioridad a sus niños y es como lo normal. Primero atiendo lo urgente, luego lo importante y luego lo que hay, si es que me da tiempo. Y en ese lo que hay y si es que me da tiempo están sus emociones. Los papás, sus emociones, el impacto de haber tenido un hijo con una característica diferente a las expectativas que tenían. Ese es un mega impacto que pueden pasar años y ni siquiera lo han tocado. ¿Por qué? Porque estoy dando mi atención y mi tiempo a lo que es lo prioritario y lo urgente del niño, ¿no? Entonces ahí había una zona así como que esta luego la tocamos. Dije, bueno, pues yo quiero ayudar con ello, ¿no? Y después la directora me dijo que había recibido un patrocinio, que porque querían hacer un como taller socio-emocional, pero para los niños. Y entonces, de momento yo dije, oye, esto creo que me está rebasando, porque para empezar, yo no he trabajado con niños, ¿no? Pero también dije, bueno, pues si la vida me lo está poniendo, o sea, la vida no te pone las cosas de a gratis, claro, ¿no? Entonces, bueno, sí tengo una colega que ella sí es fascinada de trabajar con los niños, que por cierto también la conocí en Casa de la Sal. Y pues la invité y empezamos a trabajar para desarrollar programas con los niños, incluso en pandemia, aunque fuera en línea. Y de ahí pues es como me empecé ya después cuando se quita las cuestiones de pandemia y puedes acercarte a los niños tal cual. Ahí fue ese impacto el que yo te recibí cuando me dijeron, a ver, pues atiéndete a un chiquito que ni siquiera tenía discapacidad motora, era autista. Y cuando me dejan sola con el niño autista y yo, ahí fue como, ¿no sabes tratar niños con autismo? No tienes la experiencia, puedes tener el conocimiento que te dieron en la escuela, la licenciatura. La información, pero ¿sabes qué? No tienes idea de lo que es estar con un niño así. El verdadero contexto. El verdadero contexto. Y te juro que estaba yo apanicada. Verdaderamente estaba apanicada. Fueron los 20 minutos más largos de toda mi vida. Y ¿qué hago con él? Entró una Miss como que quizás me vio la cara de desesperación y me dijo, mira, más o menos vamos a trabajar con él, que agarre semillas, texturas y como que se normalice. Entonces yo después cuando salí dije, ¿qué es esto? O sea, ¿qué me pasó? Pues me pasó que me impactó, primero que nada. Es mi emoción. Me impactó, me reconozco que no supe qué hacer, no sabía qué hacer, pero alguien por ahí, mi tutor, mi consultora, me dijo, pues simplemente acuérdate de las 7 fuentes. Fue como, palabras más o menos, pero fue ese el contexto que ella me dio. Y finalmente acabé resolviendo. Finalmente es un ser humano. Así es. Un ser humano igual que yo, desde la perspectiva de que somos seres humanos.
No estoy hablando ni con un ente marciano, ni con una cosa extraña, estoy con un ser humano que tiene una cuestión y característica diferente. Pero la capacidad principal es que sienten, y yo también siento, y la emoción no está discapacitada en estos casos, ¿no? Entonces me relajé y dije, pues ¿qué es lo más que podemos hacer? Yo me relajé y empecé a, ya no en ese momento se acabaron los 20 minutos, pero después en cada vez que estaba con ellos, yo me relajé, solo son niños, seres humanos igual que yo, que sienten igual que yo, y al bajar yo mis defensas, mi miedo y mi incapacidad de reconocerme que no tenía el conocimiento de cómo manejarlos, le bajé y créeme que hay niños que de repente todavía llego a las clases, niños sobre todo con autismo, de repente estar así sentada en el piso con otros niños jugando a una dinámica X, de repente uno se me mete aquí, se me acuna 5 segundos así y después se va. Para mí eso fue hiciste contacto con él. Así es. Entonces, desde ahí fue como vencí esa parte de decir solo recordar que es un ser humano igual que yo y que también siente. Y muchas veces lo que son mucho más sensibles que nosotros, ¿no? Entonces, el contactar con otro ser humano desde esos niveles, Desde su mundo, ¿no? desde su mundo es un regalo, un regalo. Ok, qué impactante esto que comentas, ¿no? Porque de pronto, de lo que se mencionaba, ¿no? Este mundo ideal, ¿no? Es que el mundo, ¿cómo está? Y no lo podemos negar y tenemos que entrarle y cómo lo vamos a vivir. Y esto que mencionas de pronto darnos cuenta de que nos está impactando lo que está delante de nosotros, que nos está rebasando, realmente es un regalo para nosotros. Y qué bueno que lo mencionas porque esa es la finalidad, ¿no? De, sí, ¿cómo podemos poner esto mejor? Pero ¿desde dónde? Porque pensamos en los niños, pero ¿qué hay detrás de los niños? Los papás, esto que mencionas, esto tan importante que es, y que de pronto pensamos en los niños, pero se nos olvida la familia, se nos olvida si es el papá, la mamá o ambos, ¿qué está sucediendo? Por eso me lleva a esta pregunta también, Joaquín, ¿cómo describirías entonces la filosofía que va aunado con esto, la filosofía educativa y los valores que se inculcan ahí, en el trabajo con los niños, pero ya no solamente con los niños, sino también, por lo que mencionan, con los padres? Fíjate que un pilar en la cultura, y más que nosotros decir, miren la cultura y ¿no? El cartel, y no, Sí, sí. una característica de la cultura que se ha ido viviendo y conformando dentro de la gaviota es la calidez humana. No por definición, sino porque juntos lo hemos construido. Entonces esa calidez en donde más allá de una implementación técnica, ¿sale? Educativa, y no, déjate de eso, la cercanía con todos y cada uno de las niñas y los niños. Esa cercanía entre la Miss y cada uno de los niños. El poder comprender, porque ahí es en donde puedes romper la barrera que se da al tener diferencias racionales y motoras. Entonces, como bien dijo Judith, o sea, en el fondo contactas con la persona, contactas con la niña, contactas con el niño, con su emoción, con su sensibilidad, con su energía. Entonces, yo diría la primera definición, no por definición, sino que hemos construido es la calidez, esa cercanía con cada una de las niñas y los niños. Pero no solamente las niñas y los niños, sino con todo su sistema, todo su entorno. Y entonces ha habido diferentes momentos en donde se da un acelerador, ¿no? Por ejemplo, un programa que trae Judith, que lo trae con un patrocinio en particular y además con la doctora Olivia de Casa de la Sal, en donde lo que hacen es, oye, no solo voy a trabajar con las niñas y los niños, voy a trabajar con los papás, justamente el taller que echó a andar Judith, pero ahora voy a trabajar con los hermanos y las hermanas. Ese es ¿Sale? otro O sea, tema. ¿qué es lo que pasa con la mamá, con el papá? Se aboca justamente, como dijo Judith, se olvida de sí mismo, de sí misma, y entonces se abocan a la niña y al niño. Pero entonces, ¿qué pasa con los hermanos? Con los hermanos, oye, No solo quedan en segundo término. A veces es, oye, te encargo a tu hermanito. Oye, te encargo a tu hermanita. ¿Sale? Y te encargo puede ser porque tengo que salir y te lo encargo, o puede ser porque te encargo que con él tengas cierto comportamiento. ¿Sale? Entonces, es retomar a todo el entorno de la niña y al niño,
retomar a los papás, pero retomar a los hermanitos, al sistema completo. Y en ese sistema a veces está la abuelita, el abuelito, el tío, la tía, bla, bla. Entonces retomar todo eso y retomarlo con una cercanía, con una calidez, en donde nuestros talentos, nuestras personas administrativas, saben de cada una de las circunstancias, de cada una de las mamás, de los papás. Entonces no solamente es contacto con el niño, pero es con la mamá, con el papá. Para que ellos en el fin de semana le den seguimiento, para que durante las vacaciones también le den seguimiento al programa, pero también estar al pendiente y comprender al niño a través de su entorno y comprender al entorno a través de la niña y del niño, ¿sale? Entonces, eso nos permite justamente ese primer pilar de calidez. Y por supuesto los otros, ¿no? De colaboración, por ejemplo. Una gran ventaja de tener ahí mismo la educación preescolar y la educación, digamos, y las terapias, no solamente es la logística, ¿sale? Que no lo saco y lo llevo, no, está ahí en el mismo lugar y con una facilidad de que lo llevo a un salón y lo regreso. Pero no solamente es eso, es el hecho de que la MIS que está dando la educación está en perfecta coordinación con la terapeuta de lenguaje, con la terapeuta motriz, con las diferentes terapeutas. Entonces hay un trabajo conjunto, ya no por separado, sino conjunto para desarrollar a la niña, al niño, en la parte motriz, en la parte racional y en la parte emocional, suya y de su entorno. Entonces, yo diría, son grandes pilares muy, muy importantes y en el camino pues, lo que hacemos, por supuesto, es ese acercamiento. Cuando nos acercamos a ellos, también nos estamos acercando a nuestro entorno, porque nuestro entorno sabe lo que hacemos. Entonces, tenemos bazares, que si bien eso nos ayuda, ¿no? Bazares hay locales, en donde vendemos cositas que nos donan empresas en especie, ajá, nos la donan a costo, nosotros la vendemos a costo y entonces le ayudamos a nuestro entorno, pero nuestro entorno se familiariza con lo que hacemos y hay también ese apoyo, a veces físico, ¿no? De cuidarnos, a veces es emocional, de decir, ay, mira, queremos a la gaviota, pero a veces también es energético, o sea, en donde hay ese complemento con el entorno y del entorno con nosotros, ¿no? Son de los principales pilares y por supuesto ese trabajo conjunto, ese trabajo en equipo nos lleva a una cercanía de todo del equipo de trabajo. No solamente son mises, sino son las personas, son ángeles que están allí ayudando a nuestras niñas y niños, que están trabajando en conjunto con administración, con quien lleva la contabilidad y ve toda la parte de los dineros, con quien ve todo el trabajo social, con quien ve la parte de recaudación y la directora, más que dirigiendo, orquestando a todas y cada uno de ellos, de ellas y de ellos, ¿no? Entonces, yo diría, esos son los grandes temas. A partir de esa cercanía, esa calidez y de ese trabajo en equipo se da la contribución y todas las 40 cosas que vamos haciendo, ¿no? Y de ahí es de donde se genera la inspiración, ¿no? En donde decías, justo Judith decía, oye, pero ¿qué es lo que me brinda? Yo traigo aquí un esfuerzo, yo traigo aquí más que un esfuerzo, una dedicación y termino recibiendo más. Oye, pero yo vine a darte. Sí, pero yo te doy más. Y dices, nunca es suficiente lo que doy, siempre doy más y siempre recibo más en sus miradas, en sus sonrisas, en sus abrazos, ¿no? Un ejemplo que me encanta repetir. Iba yo deprisa, tenía una junta en línea, ¿no? Y generalmente paso por los salones a saludar, pero ese día iba yo deprisa, iba tarde a una reunión, y entonces entré y dije, me voy a escabullir. Me voy a escabullir por esta escalera y ya después saludo. Iba yo a escabullirme cuando una de las niñas, una característica de las niñas, los niños con cierta discapacidad es que de repente necesitan moverse, ¿sale? Y entonces le dicen a su miss o a sus misses, pues sácame, ¿no? No es que vayan y le digan, pero de alguna forma le hacen saber, oye, quiero salir al patio, ¿no? Y entonces salen al patio y les dan unas vueltas y ya regresan más tranquilos, más tranquilos. Pero entonces en ese momento iba yo entrando, iba una niña justamente en el patio con la miss, con la asistente, y yo con toda mi prisa, ¿sabes? En mi frenesí del día a día. En la locura. En la locura. En la loca de la casa, ¿no? En la loca de la casa, en la histeria. Y de repente la veo y me dice, te amo. En ese momento se detiene el tiempo y el espacio. Le digo, ¿qué? Y me dice, te amo. Y yo lo ubico, le digo, ¿y sabes quién soy? Y me vuelve a decir, te amo. No me importa quién eres.
¿Te atañe? ¿Te atañe? ¿Te atañe? Yo te a amo. ti te amo. Y se siguen caminando, me quedo estupefacto. Dije, y yo con mi prisa, y yo con el tráfico, y yo con mis horarios, y en ese momento, mucho más tranquilo, subí, saludé, llegué a mi junta y el día fluyó de una manera increíble. Porque, claro, yo fui a dar y termino recibiendo. Pero no voy con el interés de, ay, a ver, ahora que me da. No, no, no. Bueno, cuando vas con el interés de No te dar, dan nada. Se pierde. claro, si solamente vas a ver qué recibo, pues no recibes nada. Ahora sí. Porque vas por interés. Pura frustración. Pura frustración, porque de ahí no me dieron. Pero cuando vas con el auténtico interés de dar, ¿sale? Es en donde recibes y recibes con creces. Hace 24 años, un muy buen amigo, un queridísimo amigo de trabajo, Alejandro Noriega, en el trabajo día a día me dice, oye, ¿te ves buena onda? Te voy a invitar a algo. ¿Y yo qué es? No, 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 ven y sabrás. Y yo, oye, qué cosa me estará invitando tan más extraña, ¿no? Era una reunión de patronato, ¿sale? Y cuando descubrí qué era lo que hacían y qué es lo que hacemos, dije, wow, o sea, la vida es mucho más que solo ganar dinero y gastar dinero. Es dar por otros. Y cuando das, recibes. Y si lo das por recibir, no recibes nada. Pero si lo das sin interés, recibes con creces. Porque la vida es ayudar a otros, pedir ayuda y dejarse ayudar. Entonces, cuando descubrí ese mundo, dije, de aquí soy. Buenísimo. Llevo 24 años. En los últimos 3 años presidiendo el patronato. Y bueno, buscando no solamente sobrevivir, ¿no? Que me decía un alma que me traje al patronato, me dice, ya, deja de decir sobrevivir. Tenemos que ir por más niños. Tenemos que llevar nuestro modelo a más lugares. Ya no queremos sobrevivir, queremos sobresalir. Y queremos traernos a todos aquellos niñas y niños que estén en su casa y que nos necesiten. A ellos los necesitamos. Entonces, bueno, pues es la fuente de inspiración y esos son los pilares, digamos, de manera primordial. Es muy hermoso esto que cuentan de cómo funciona. Y regresándome a lo que mencionabas, lo que sucede con la familia, con los papás, con lo que sucede con los hermanos, qué importante, ¿no? Pero vamos dando cuenta que es como esta estructura donde está la casa y donde deben de estar las bases, los cimientos, las traves, y cómo cada uno forma un elemento, ¿no? Y a veces están los hermanos y qué sucede con ellos, ¿no? Cuando estás mencionando esto, me acordé del caso de esta chica que cuidaba a su hermano con una situación así. La mamá los había dejado y el papá, pues, como lo que dice, ¿no? Pues ahí te lo encargo, ahí lo cuidas. Ella siendo una niña, ¿no? Y pasa esta situación de que el hermano se le ahoga con un té, tomándose un té, el niño se le ahoga y obviamente pues el niño fallece, ¿no? Y ella con esta gran culpa y con toda esta situación, qué importante tener la contención en todos, ¿no? Obviamente papá, mamá, hermanos, que tengan esta contención. Y es a lo que me lleva a modificar esta pregunta con ustedes y decir, claro, o sea, los que tienen el conocimiento son ustedes, los especialistas, los profesionales, son ustedes. Y yo lo he mencionado antes, pero ¿quién exorciza al exorcizador? A lo que voy es, ¿cómo entre ustedes, como equipo de trabajo, cómo entre maestros, entre terapeutas, entre psicólogos, cómo se ayudan? ¿Cómo se contienen entre ustedes para contener a papá, a mamá, a hermanos, a familia que está cercana? O sea, esto es porque de pronto vemos un niño, pero no sabemos si está el niño, pero cuál es todo su entorno, qué sucede en las escuelas y qué sucede con los profesionales que están teniendo a los niños, porque muchas veces nos encontramos que no hay profesionales y no me voy a meter en eso, pero ya vemos de pronto que suceden estas cosas. Pero ¿cómo ustedes se contienen como equipo de trabajo? ¿Qué hacen? ¿No? Porque es fundamental esto, ¿no? Claro. Mira, bueno, yo por mi parte, ¿cómo me contengo? Pues yo tengo ya como que mi terapia o mi consultor de base, ¿no? O sea, como que continuamente ya desde hace años, porque finalmente mi instrumento de trabajo es mi psique.
Es mi psique, o sea, aquí entra la información, aquí algo sucede y yo hago una devolución, pero también me toca la emoción. Y hay veces que me puedo decir, ¿y qué hago con esto? ¿Cómo me impacta? ¿Qué me está espejeando de mi propia vida? Entonces, yo de base tengo sí un apoyo psicológico o ahora con semiología de la vida cotidiana de un consultor, ¿no? Eso es como yo me doy asistencia y mantenimiento a mí misma. Otra, bueno, pues también el haber estado estudiando semiología, bueno, pues me da también herramientas para yo también poderme saber cuando algo me está moviendo, qué es mío y qué no es mío, ¿no? Exacto. Eso me da también tengo esas herramientas para darme cuenta de eso y lo que me sobrepasa, pues voy y pido ayuda. Ahora, por ejemplo, respecto de mí hacia la gaviota, también lo que yo he abierto con la escuela es, bueno, sí el programa que traemos, que es patrocinado por una sociedad, alguien lo financia, pero el otro es mi voluntariado. Entre mi voluntariado está, sí, dar esta taller a los papás, ya debo con él. Primero eran terapias individuales, pero después se me empezaron a juntar y ya no me daba el tiempo. Entonces decidí hacerlo en grupo. Terapia grupal, vamos. Grupal, vámonos, ¿no? Que es fascinante. Fascinante, ¿no? Es una experiencia única, ¿no? Pero también hay veces que la directora me pide que hay cierta mamá que tiene cierta situación, característica, una muerte de algo, y entonces concedo 2 o 3 sesiones como de individuales de escucha. Y también esto, dentro de lo que yo hago, hay maestras que también de repente me piden el servicio de me está pasando esto, y trato de enfocarlo más a lo que tiene que ver con su interacción con la gaviota, ¿no? Claro. Acotarlo de esa manera, ¿no? Entonces, no falta, ¿no? Cuando es una misa, el grupo o la mamá, y aparte el grupo y aparte el programa que traigo, esa es la forma en la que doy. Ahora, por ejemplo, también la directora sí trata de siempre estar, no amigada, sino como en contexto de sus mises, ¿no? De saber qué les está pasando, porque le gusta formar trabajos, equipos de trabajo, pues que estén justamente Involucrados, ¿no? Y entonces, sí, ustedes. llega a pasar algo que alguien no está funcionando y solito el sistema la saca, ¿eh? Uh-huh. Solito el sistema, ¿no? A veces no tienen que hacer nada, pues no embonan, ¿no? No embonan, ¿no? Y, por ejemplo, algo que también te quería comentar, sé que a lo mejor no me lo has preguntado, pero adelante. Pero adelante, ahí te va. Tú échale. ¿No? También, aparte de lo que es el nivel preescolar regulado por la SEP, también trabajamos una parte que es, no me acuerdas, Habilidades para la vida. Habilidades para la vida. Quiere decir niños que ya salen de la parte escolarizada, pero que no han encontrado escuela o que no los aceptan. Entonces, también tenemos este programa ahí en donde pues se les hace como habilidades para la vida, de que sean lo más autosuficientes que puedan, ¿no? Entonces, te voy a comentar esta anécdota. Había una chiquita hace como un año y cachito, que bueno, estaba ya en tercero de kinder, ya estaban por salir, y era una niña que tú la veías y sí tenía, no me recuerdo que tenía de diferencia, pero era una niña vivaz, era una niña que ponía límites entre sus compañeros, porque luego también se da a los que pues entre que no entienden bien y pues agreden a otros, ¿no? O los violentan, o de repente algo les pasa, entonces hay que poner límites, ¿no? Entonces ya la niña era de constantemente algo, decían, no, alto, alto, ¿no? Así su manita de algo que no le gustaba, y eso era magnífico, ¿no? Porque pues estoy diciendo, no me gusta, y a esas edades hacerlos que pongan alto, pues ya es un triunfo. Entonces, esta niña ya salió egresada de preescolar, muy vivaz, y, o sea, me encantaba la energía de esa pequeña. Y medio año regresa a la escuela de habilidades para la vida. Uh-huh. Pero cuando regresó yo, pero pues que no, ya se había ido a la primaria. Y cuando yo la vi, la vi apagada, la vi, o sea, toda esa vivacidad con la que ella salió de gaviota, ya no estaba. ¿Qué pasa? Es lo que yo a veces manifiesto. La gaviota puede ser una bendición,
pero a su vez es una maldición. Te voy a decir en qué sentido. Es tanto como lo que se cuida, el acojo a los niños, como lugar protegido donde se sienten aceptados, incluidos, que los niños ríen, juegan dentro de cada quien como lo expresa, salen de la gaviota y se encuentran con un mundo que es que escuelas inclusivas y no entran, los acaban finalmente haciendo un lado, discriminando. O sea, cuando los insertan a una escuela, vamos a llamarle regular o lo que... Entonces, cuando regresa esta niña, porque pues yo creo que decidieron sacarla porque ya no estaba funcionando en el salón de primaria, cuando regresó apagada, o sea, todo lo que había generado ella en Gaviota se fue. No sabes cómo me dolió ver eso, ¿no? Decir, ¿qué podemos hacer? ¿Qué más, no? ¿Qué más podemos hacer? Porque finalmente hay muchas escuelas que salen los niños de Gaviota y no los aceptan. ¿Por qué? Pues porque finalmente es una realidad. El sistema educativo de primaria a veces sobrevive con los niños de desarrollo irregular. Métele a uno que tienen que tener algo diferente, acaban haciéndolo a un ladito. Esa es la realidad. Y entonces todo lo que traían de avance los niños ahí se pierde, o sea, ya no los atienden. Y además se enfrentan a que pues, los niños son como son, dicen lo que piensan, como piensan, con sus condiciones. Son niños, van a hablar, ¿no? Y acaban señalando todo lo que no se vivió en Gaviota, acá lo viven, pero así como, es como sacarlos sin filtro, sin ¿no? filtro, bye. Entonces, por eso digo, es bendición y maldición, ¿no? De que no está preparado el sistema para recibir a estos niños, y más cuando salen de una escuela que es un lugar verdaderamente amoroso hacia ellos, se encuentran con una fría realidad. Entonces, yo me acuerdo que me decía, ay, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y dije, bueno, pues no hay recursos ni siquiera ahorita no sabemos. Estamos financieramente para mantener la gaviota, estamos precarios, ¿no? Y decía, ay, pues esto se necesitaría, imagínate, estaría padrísimo que fuera una gaviota, pero ya no solo a nivel preescolar, sino a nivel primaria, para darle continuidad a estos niños, ¿no? Y bueno, pues llegó una vez que te lo juro, yo lo soñé. Me decían, pues no sé, hasta como tipo que los prepares tipo de primaria abierta, ¿no? Sí. Que ahí los preparas y que vayan y se certifiquen a nivel primaria. No sé, es un modelo que ahí está como que a ver si pegando. A falta de una escuela primaria gaviota, pues esa puede ser una opción, porque pues así como tenemos chicos para habilidades para la vida, que ya les queda chiquito el Kinder 3, pues no sé, o sea, es algo, un sueño que yo traigo, ¿no? Que es lo que quiero hacer. Así se comienzan las cosas, ¿no? Con sueños, y a final de cuentas esto se va convirtiendo en experiencia, porque mencionabas, ¿no? Cómo volvernos creativos ante ciertas situaciones en lugar de estarnos peleando, que sabemos que el sistema es así, el sistema educativo es precario y no es por aventarles tierra, pero así funciona, así nos encontramos, y yo creo que esto a la vez les va sirviendo a ustedes de experiencia para los próximos niños que van a salir y que los van a integrar a una escuela regular, y saber de qué manera manejarlo. Es por eso también que les hago esta pregunta. Entonces, ¿cómo involucras en este proceso? Y me regreso a esta parte que ya medio tocamos, que tiene que ver con la familia, con los hermanos. ¿Cómo preparar eso que dices, estos talleres hacia los padres? ¿Cómo involucrar a los hermanos? ¿Cómo involucran a la familia en este modelo educativo? Digamos, ya más a fondo, porque lo hemos tocado, pero de manera concreta, ¿cómo lo hacen? Hay varias formas, algunas muy, muy específicas, como los talleres que lleva Judith. Uno que tiene que ver con los papás, en donde trabaja con los papás de manera individual o de manera grupal, y de esa manera ellos van pudiendo sacar todo eso que ahogan en su día a día, ¿no? No solamente, no lo digo para que la niña y el niño no se sienta mal de que yo me siento presionado, sino además con su hermanito, que vaya yo ahí a incentivar un mal pensamiento respecto a su hermanita, a su hermanito, sino además incluso con mi pareja, ¿no? No lo comparto porque para ella, para él también es mucha carga, pues para que le echo también mi carga, ¿no?
Pero cuando están trabajando justamente en grupo, en donde están las mamás y los papás, en donde abiertamente comparten su pensar, pero deja su pensar, su sentir, y deja su sentir actual, su sentir acumulado en el tiempo, porque ya para cuando están con nosotros, ya a lo mejor sí tuvimos algún chiquillo que entró de 1 año, pero luego van entrando un poquito más grandes, 2, 3 años, y ya cuando están ahí es que ya llevan varios años de una emoción acumulada. Entonces, cuando están con otras personas, les sirve de muchísima catarsis. Pensé que era la única, pensé que era el único que lo pensaba, que lo sentía. Y entonces esa catarsis les permite no solamente sacarlo, sino también darse ánimos. Darse ánimos no solo el uno al otro. Yo te digo, échale ganas. No, no, no. Yo me digo a mí misma, yo me digo a mí mismo. Entonces, esos son elementos muy, muy específicos que ayudan con las mamás, los papás. Los talleres con los hermanos, en donde nuestra hipótesis original, antes de ponerlo en piloto, era, híjole, tienen un resentimiento con su hermanito. Bueno, lo que descubrió Judith al trabajar con las hermanitas, los hermanitos, es que no solo no tienen ese resentimiento, sino que les ha desarrollado una empatía especial y les tienen un cariño muy especial, muy exponenciado, diría yo, en donde dicen, wow, es que, a ver, no tengo resentimiento, tengo a lo mejor un vacío, en la atención de mi mamá, de mi papá, pero resentimiento con mi hermanito, olvídalo, es mi vida, ¿no? Es mi vida, ¿no? Y entonces, incluso, o sea, eso es el trabajo, digamos, específico con ellos. Ya, obviamente, algunos otros en donde Judith atiende de manera individual a mamás o papás que traen alguna problemática, alguna circunstancia en particular, pero es en ese trabajo. Pero también, no solamente desde el lado psicológico, sino también la trabajadora social, en donde conoce las circunstancias económicas, sociales de la familia y del entorno, en donde le da seguimiento y canaliza incluso temas de apoyo, de ayuda, de canastas navideñas, de la propia beca, ¿no? Porque finalmente, o sea, cada niña, cada niño, por la misma estructura que estamos comentando, pues tiene un costo de alrededor de 9,000 pesos al mes por cada niña, niño, que en muchos casos no se puede pagar eso, ¿sale? Entonces, ¿qué hacemos? O sea, las mamás, los papás tienen una beca de acuerdo a su situación, su ingreso, un estudio socioeconómico, y entonces, pues la beca oscila en cada uno, pero en términos generales, pues el 80% de los recursos no viene de los papás, vienen de donativos de fuera. Entonces tenemos un esfuerzo permanente de donativos en donde esos donativos hacen que podamos operar y que tengamos esa cercanía. Entonces, ese apoyo con las mamás, con los papás y con el entorno de la niña, el niño, es a través también, no solo psicológico, sino a través de este conocimiento. El conocimiento de la trabajadora social, pero cada persona en la administración que los conoce. Entonces, esto lo junto con tu pregunta anterior de quién exorciza al exorcizador, ¿no? Claro, nuestra querida directora Lorena Amaro, que fíjate, o sea, doña Carmelina y Tere toman en los 90s, ¿sí?, a esta organización operaba desde los 50s. Le imprimen este sello que hoy día tiene Gaviota, y se lo dejan en manos de Lorena. Dicen, mira, este es el modelo, ¿sí? Esta es la estructura, pero además sabes, la energía. Le dejan la energía y el alma. ¿Y qué ha hecho 28 años Lorena? Que utiliza esa energía, la administra con todo el equipo de trabajo. Entonces, está al tanto de justamente las circunstancias, esa cercanía con cada uno de las personas que conforman estos ángeles, estas mises, estas personas que conforman el equipo de Gaviota, pero también con los papás. Entonces se forma una comunidad que va retroalimentando esta energía que nació hace 30 años, y que la sigue reconformando y que la sigue manteniendo. Entonces es un círculo virtuoso entre todas ellas. El liderazgo de Lorena, pero además, ¿sabes? Esa entrega y esa vocación de cada Miss, de también, o sea, claro, en su mayoría son mujeres, pero también está Mauricio, y han pasado varias personas, hombres también, que contribuyen en la medida de sus posibilidades con la operación, con sus propios talentos. Y entonces esto va conformando el apoyo a las niñas, a los niños, pero a las hermanitas, pero a los papás, pero incluso a la sociedad y al entorno circular, a toda la comunidad. Padrísimo. Oye, esto
que cómo lo va narrando, o sea, de verdad, es como una especie de montaña rusa, ¿no? O sea, porque de pronto la emoción, el impacto del niño, las situaciones y todo esto, o sea, es no ocultarlo para poderlo solucionar. Las cosas están así. Entonces, es cómo podemos contribuir. La finalidad de esto es que puedan ver lo que es la realidad, no nuestra cosa subjetiva y el mundo ideal, no, el mundo está así. ¿Y qué podemos hacer? Entonces es no solamente ver el punto negro, como lo que han contado de ciertas situaciones, ciertos retos, pero vamos a esto. Porque para que dure tantos años, 30 y tantos años, o los que han al día de hoy, es porque hay historias de éxito. Es porque hay algo que los ha motivado, hay algo que se han encontrado que dices, vale la pena. O sea, ahora sí que vale la pena penar, ¿no? Porque es encontrar esto que decían, la vocación, que lo tenemos muy claro nosotros, esta vocación de servicio hacia el otro, que es donde me encuentro, donde genero mi propia riqueza. No estamos hablando de esta riqueza económica, que ya sabemos que la lana, pues sí nos quita los nervios, pero que encontramos otro sentido a la vida. Así que más bien me gustaría que me compartieran una o dos historias de éxito que ustedes recuerden, que sea de una manera no motivacional, sino una historia verdadera de éxito en donde podemos vernos reflejados, ¿no? Porque sí, podemos tener a nuestros niños, pero la vida no está dicha, o sea, sí, puede que tu hijo esté bien, pero el día de mañana no sabemos, o nosotros mismos, qué sé yo, esperemos que no, pero una historia de éxito, algo que ustedes digan, esto me motivó, me enganchó a decir, quiero más de esto, o sea, saben a lo que me refiero. Por ejemplo, en el taller de los papás, bueno, desde que le daba primero terapia individual, había un papá que actualmente por estar, él es el que se queda en casa a cuidar a su hijo y la esposa es la que sale a trabajar y poner el pan en la mesa. Este, Él deja su carrera de profesional, ¿no? Y entre lo que él me decía, él estaba muy frustrado porque decía, ¿por qué no fue de alguna manera al revés? Primero, ¿por qué un hijo así? La primera, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tocó esto? ¿No? Segunda, frené mi desarrollo profesional y estaba muy enojado. Entonces, por ejemplo, era una persona que incluso veía a otros niños o que los papás no los cuidaban y se enojaba, ¿no? Porque decía, era como esta parte, yo tengo a este niño con una capacidad completamente diferente, ustedes los tienen y no los cuidan, entonces todo era motivo de enojo en relación a su comparativa de lo que él vivía con lo que tenía en el entorno. Con los vecinos no era diferente. Entonces, de repente hacía cosas que hasta me decía, es que me da pena decirle, yo, pues yo qué, lo que yo diga aquí no importa, ¿no? Échale. Pero así es como al principio lo recibí. Evidentemente, era la primera vez que tomaba una sesión psicológica, después de 10 años, ¿no? En esta situación. Entonces, el éxito para mí es que hoy, cuando va a las sesiones de grupo, me ha dicho, ¿qué cree? Le voy a compartir. Ya me hablo con mis vecinos, ya nos amigamos, ya hago esto. O sea, que va él aplicando lo que hemos ido discurriendo a través de las sesiones y ver que él lo ha aplicado y que está más tranquilo, para mí esa es una historia de éxito. Y de un éxito, pues, muy cotidiano, pero tan básico porque justamente eso es lo que pasa. Es tan cotidiano que eso le imprime calidad a su vida cuando él hace ciertos cambios y ajustes y aceptando que la condición de su hijo es así y que además son niños que en este síndrome que tienen no viven mucho, ¿no? Entonces ya el hecho de aceptarlo así y que él se vive diferente, para mí es una historia de éxito, del papá, ¿no? Claro, porque el pretexto es el niño, ¿no? Como el niño, has mencionado esta palabra, son como esta especie de ángel que le ayuda al papá a reconciliarse con la vida, a reconciliarse consigo mismo. Porque mientras no se reconcilie una persona consigo mismo, pues va a estar peleado, va a estar chocado con la vida.
Y así nos encontramos muchas personas en la vida diaria y no sabemos lo que traen detrás. O sea, es la finalidad de llevar este mensaje de cómo nos estamos reconciliando con nosotros a través de nuestros hijos, de la pareja, de determinadas situaciones. Así que, pues bueno, ¿qué nos dirías con respecto a estas historias de éxito? Poner el foco ahí para... Híjole, fíjate que hay historias muy espectaculares y hay historias más cotidianas, pero no por ser cotidianas Claro, son menos por espectaculares, supuesto. porque como justamente este caso que nos acaba de compartir Judith, hay muchas personas en donde el ejemplo es la niña, el niño, o como estas en donde el ejemplo es la mamá, es el papá, son los hermanitos y son nuestros casos de éxito cotidianos. Igual no tan espectaculares, y tenemos otros espectaculares. En muchos casos, con su mejor intención, médicos le dicen a las mamás, a los papás, no va a sobrevivir mucho tiempo, ¿sale? Y no va a poder lograr muchas cosas. Entonces, no se apeguen demasiado. No se haga Y ilusiones. no se haga No ilusiones. se encariñe con él, No ¿no? se encariñe con él, con ella. O esto no puede mejorar. Entonces, no se desgasten en algo que verdaderamente no puede mejorar. Entonces, muchas personas hacen caso a esos consejos, ajá, pero hay personas rebeldes. Hay personas rebeldes en donde dicen, no me importa, yo voy a hacer lo que pueda y estén en mis manos. Y entonces no se encuentran y van y hacen lo que puedan. Y a pesar de ciertos diagnósticos, nosotros lo que decimos es, tráiganoslos y aquí veremos qué podemos hacer. Y al final, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Que si bien es cierto que a veces por las mismas condiciones de la niña y el niño, pues terminan pues a una edad temprana falleciendo. De cualquier forma, hay muchos casos que a pesar de que se dijo que iban a fallecer en edad temprana, siguen pasando los años. ¿Y qué logran? Por ejemplo, un niño, Iván, que le habían dicho, no, no va a poder desarrollarse, va a vivir muy poco y tal. Y entonces, en nuestro diagnóstico le insistimos a la mamá, el desarrollo deportivo, deportivo lo que se pueda, ¿sabes? O sea, caminar con ayuda, en fin, lo que se pueda hacer es crucial. Estuvo con nosotros unos años y después tuvieron que mudarse y al final, ¿qué sucedió? La mamá dando seguimiento no al consejo original, sino a lo que vivió en el día a día con nosotros, fue desarrollando su niño. Y hoy día pues, es multicampeón de taekwondo. Entonces tú dime si es un caso de éxito, es un caso así de, wow, esto es lo que se puede decir, no todo el mundo puede ser campeón de taekwondo. Pero fíjate, o sea, nada más nuestro concepto del ideal y del estándar y de lo normal y de no, a ver, ni yo puedo ser campeón de taekwondo ahora, ¿sí me explico? Oye, entonces tiene discapacidad. No, cada uno tiene una capacidad diferente. Los niños con discapacidad aprenden de sus amiguitos, de sus compañeritos, el punto de referencia de, así se come, así se juega, así se camina. Y los niños sin discapacidad aprenden de sus compañeritos con discapacidad de, todos somos diferentes y todos tenemos diferentes habilidades, capacidades o limitaciones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aceptar a cada uno como es, ¿sale? Y adaptarme y ayudar a quien pueda. Entonces, ves casos verdaderamente espectaculares de éxito cuando ves en el día a día a un niño o una niña sin discapacidad que va y le ayuda a su compañerito con discapacidad. Tenemos una pequeña que ya está por salir y en su salón hay 3 niños que tienen silla de ruedas, ¿no? Entonces, de repente ella ya se agarra. Yo, maestra, yo le ayudo. Ella se los pone como así, ¿no? Uno alrededor, ella enfrente. Trabajan ellos con unas tablas en sus sillas para como a manera de cuaderno, ¿no? O de donde puedan escribir. Entonces ella se pone y hace lo suyo y si tú por aquí hazle así, tú no, espérate. Y ella es la que se agarra a 3 niños a ayudarles a hacer su tarea. Cuando hay simulacros de sismo, ya saben que hay unos de ellos, los más grandes, van llevando a sus compañeros que tienen una discapacidad. Entonces, son niños que ya, el caso de éxito es que son muy empáticos respecto a lo que es la discapacidad. Y otra cosa que es súper importante mencionar, lo estamos hablando nosotros, decir, ay, tiene discapacidad y todo esto. Pero si tú lo ves desde la parte del niño, él nació así y esa es su normalidad. Dentro de él, ¿cuál discapacidad? A lo mejor ve más discapacidad él en lo que ve en su entorno que lo que él mismo tiene, ¿no? Entonces,
cuando logramos esa parte, digo, bueno, pues es un caso de éxito. Pues eso es transformar realmente las conciencias, ¿no? Y esa palabra a mí no me gusta en lo más mínimo, es cuestión mía, pero pues bueno, eso es verdaderamente incluir, ¿no? Se habla mucho de inclusión y a mí no voy a decirlo porque ni me voy a adentrar a esto porque si no el canal no lo van a cancelar el video, pero a lo que voy es desarrollar esta empatía, comprender que las personas somos diferentes y que es cuando verdaderamente nos podemos poner al servicio de los otros y verdaderamente generar esta hermandad y cómo comprender que las personas son diferentes y sí, dejar que los niños sean niños y que en su momento les digan las cosas como ellos lo comprenden, ya después desarrollarán y no pensar que por eso es un niño malo y que, y que está insultando, es que los niños no tienen filtro, ¿no? Y esto es muy agradable, ¿no? Saber que de pronto el niño ve a su compañerito con una capacidad diferente y que él aparentemente es normal y que de pronto pueden desarrollar esa empatía y dejarlo ser niño y ellos van encontrando el propio camino. Esto es impactante, de verdad. Qué gusto que nos hayan venido a compartir esto. Y cuando gustes, estás Así invitado a conocerlo. O sea, ahorita por lo has supuesto. conocido a través de nosotros. Sí lo he conocido, ahí tenemos una visita pendiente con un par de personas. Espero pronto conocerlo y por supuesto que sí, ha sido un placer enorme. Y antes de que nos vayamos y cerremos, apaguemos cámaras, ¿qué se llevan de esta? ¿Por qué aceptaron y qué se llevan de esta? ¿Cómo lo quieren contestar? ¿Por qué aceptamos? Pues porque por el gusto de compartir lo que para mí es una pasión, ¿no? Para mí me apasiona ir y dar y permitirme ser en la gaviota y compartirlo, primero que nada, ¿no? ¿Qué me llevo de esta charla? Pues, pues el gusto de saber que hay ecos en esto que nosotros estamos haciendo. Entonces, pues muchísimas gracias por el espacio, por la calidez y que probablemente pues a lo mejor hasta te animas a querer con nosotros hacer algo con estos pequeños. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad, Isra. Yo me llevo el gusto de este momento, el gusto de compartirlo. Ajá, yo digo con frecuencia, ¿qué es lo que cada uno haga con su ego al decir, no digo que hago bien, no vaya a ser que sobe yo mi ego? Yo lo que digo es, cada quien sabrá qué hacer con su ego, hay que cacarear el huevo, hay que compartirlo. ¿Por qué hay que compartirlo? Por supuesto, para recibir ayuda. ¿Cómo queremos recibir ayuda? Por supuesto, recibimos donativos en dinero, personas y empresas, ¿eh? Sí. En especie, empresas que nos donan lotes de sus productos, pero también en especie, que si el mueble que yo saco, que yo ya si no sé la qué hacer pintura, con que si... los juguetes de mis hijos, la ropa que ya no, lo recibimos encantados porque finalmente esa es una parte en los que importante en los bazares, ¿no? El poder refinanciar con todo lo que recibe la gaviota, ¿no? ¿Cómo más se puede apoyar? Consumiendo productos. Estamos apenas generando algunos productos, tisanas, de estas colchonetitas, ¿no? Para el calor y el calor, frío. etcétera. Consumiendo estos productos nuestros, pero también difundiéndolo. Porque, y difundiendo, con esto quiero, digamos, cerrar el mensaje, difundiendo algo que es muy importante. Sí es muy importante apoyar a otros, ya lo dijimos, encontrar y descubrir que la vida es mucho más que solo ganar dinero y gastar dinero. Pero además hay algo que tienen estos niños. Estos niños no tienen un punto de referencia en el cual dicen, tengo menos capacidades o más capacidades. El que lo dice somos nosotros. Entonces, cuando nosotros decimos, oye, queremos desarrollarles que tengan una vida funcional, claro, que tengan una vida funcional de interacción con su entorno, que no les preocupe a sus papás qué va a ser de ellas, qué va a ser de ellos, ¿no? Pero además, para ellos es normal la felicidad, como niña, como niño, así son felices, con limitaciones o sin limitaciones, ¿sale? Entonces, ese ser felices que ellos proyectan de una manera tan espontánea, tan natural, para nosotros es inspiración. ¿Qué es lo que nosotros ganamos con eso? Pues la verdad es su inspiración. Nosotros les ayudamos, pero lo que nos dan es la inspiración de vida, del día a día, de su ánimo, de su entusiasmo. Bueno, eso me lo dan a mí cuando yo voy, cuando estoy ahí con ellos, ¿sale? Pero si solo yo me lo quedo y no se lo digo a nadie, eso sería sumamente egoísta. Entonces, la oportunidad de estar aquí contigo platicándolo, justamente con otras personas que te siguen, que te están escuchando, y decir,
esto le da una gran, gran perspectiva a la vida, a tu vida, a mi vida, la vida de ellos, sí, pero a nuestra vida, la inspiración que nos da para dejar de estarnos quejando por lo que no tenemos y de agradecer lo que sí tenemos y compartirlo. Entonces, muchas gracias. Es una enorme oportunidad para compartirlo, para inspirar a otros, para compartir esta inspiración a otros. A final de cuentas, para eso es la inspiración, ¿no? No solamente para motivar, sino para verdaderamente inspirar, que nos haga movernos, que nos ponga en esta oportunidad de poder servir a los demás, que antes de arrojar un juicio y aventar calabaza o algo así, es, no, ¿qué voy a hacer yo? O sea, tengo algo bueno que decir, ¿lo aporto o no lo aporto? ¿Qué puedo hacer por los demás? Esto de verdad que qué bueno que nos abrieron sus corazones, y no solamente el corazón de ustedes, el corazón de esta escuela que se escucha extraordinario, se escucha magnífico, y poder, sí, que sirva esto de mensaje, si alguien, no es que le sobre, sino que pueda contribuir, no es porque me estorba, no es porque quiero aportar, porque quiero dar, y se lo puedan hacer llegar a ustedes. Ojalá que estas cámaras, estos micrófonos puedan servir para que les pueda llegar a personas que a ustedes les puedan seguir apoyando en esta causa. A mí me daría un enorme gusto saber que esto haya servido para colaborar con lo que ustedes están haciendo. Y también que si alguien tiene un niño en edad de preescolar con estas características, que sepa que hay este lugar donde va a aprender no solo cuestiones académicas de la vida, sino va a aprender de la vida y en un entorno amoroso. Esto de verdad, ojalá llegue a mucho más personas, por favor. Lo que luego a mí se me olvida decirle, compartan esto, de verdad. Ayer tuve una experiencia también que me decía un chico, se me acercó, un jovencillo, y me decía, oye, es que el contenido que están haciendo es interesante, ¿por qué no tienen más seguidores? Le dije, es que como no es de chismes, no es de reggaetón, es más difícil que llegue, pero yo confío que esto llega a las personas que tiene que llegar. Y qué bueno que nos abrieron sus corazones, que nos compartieron estas historias de éxito, y que esto pueda servir para que llegue a más personas, o para personas que también necesiten de profesionales como ustedes. Ha sido un enorme placer. Muchas gracias por su tiempo, a las personas que se dan la oportunidad de escucharnos. Infinitas bendiciones. Gracias por esta experiencia. Ha sido un placer. Muchas gracias. Bendiciones.